Somos el grupo G de la materia Fundamentos Matemáticos para Ingeniería. Somos conformados por Burgos Vera Sexil Alexis, Vargas Huacón Jorge Alexis, Pilay Gutiérrez Gabriela Damírez y quien les habla Brian David Bayón Álvarez. Hoy les vamos a hablar sobre vectores en el espacio. ¿Qué son los vectores en el espacio? También llamados vectores tridimensionales, son una herramienta fundamental en diversas disciplinas, especialmente en física. Las matemáticas y la ingeniería permiten representar con precisión magnitudes que tienen dirección y sentido, como la velocidad, la fuerza o desplazamiento. En este proyecto abordamos lo que son vectores en 3D, sus propiedades, cómo calcular su magnitud y ángulos, además de comparar su utilidad con los vectores en 2 dimensiones. ¿Qué son los vectores en el espacio? Son cantidades con dirección y sentido, magnitud y punto de aplicación. En 3D se representan como eje X, eje Y y eje Z. Describen fenómenos reales como fuerzas y movimientos. Se usan en física, ingeniería y matemáticas. Facilitan el estudio de álgebra vectorial y son espacios tridimensionales. En pocas palabras, los vectores en el espacio 3D nos ayudan a representar cosas que tienen dirección, tamaño y hacia dónde se mueven, como una fuerza o un desplazamiento. Por ejemplo, el eje X, que es del lado, el eje Y, de arriba abajo, o el eje Z, que es la profundidad. Son muy útiles en las materias como física, matemáticas e ingeniería, porque nos permiten entender mejor cómo se mueven los objetos o cómo se aplican las fuerzas en la vida real. Definición y propiedades de los vectores. La definición de un vector tridimensional es una entidad matemática representada como componentes en el eje X, componentes en el eje Y, componentes en el eje Z. En componentes del eje X representan el avance lateral, es decir, el desplazamiento hacia izquierda o derecha dentro del plano horizontal. Componente en el eje Y indica el movimiento vertical como subir o bajar dentro del plano frontal o de altura. Componente en eje Z. Describe la profundidad o alejamiento, o sea, el desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en el espacio tridimensional. A continuación, mi compañero dará lo que es la propiedad de los vectores. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en el estudio de la física y matemáticas, los vectores. Veremos sus propiedades principales y cómo se representa en 3 dimensiones, incluyendo su magnitud y los ángulos que forman en los ejes. Primeramente, ¿qué es un vector? Un vector es una magnitud que tiene dirección, sentido y tamaño. Se representa generalmente como una flecha en el espacio. Los 4 elementos clave que lo describen son la dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. La dirección es la orientación de la recta sobre la cual se encuentra el vector. El sentido es hacia qué lado apunta el vector dentro de la dirección. La magnitud es el tamaño o la longitud del vector. Punto de aplicación es el lugar donde comienza el vector. Ahora hablaremos sobre la magnitud de un vector en 3D. Cuando representamos un vector en el espacio tridimensional usamos 3 componentes. B igual a X, Y, Z. Para calcular su magnitud usamos esta fórmula. B, que es igual a la raíz cuadrada de X elevado a 2, Y elevado al cuadrado y Z elevado al cuadrado. Este valor representa la longitud total del vector desde su origen hasta su extremo. Ahora hablaremos sobre el ángulo directores. Los ángulos directores nos dicen cómo se orienta el vector respecto a cada eje X, Y y Z. Se calcula con estas fórmulas, donde A es el ángulo con el eje X, B es el eje Y, es el eje Z. Estos ángulos nos ayudan a mantener la orientación exacta del vector en el espacio.
Como conclusión, los vectores son herramientas esenciales para representar fuerzas, movimientos y muchas magnitudes físicas. Comprender sus propiedades y cómo calcular su magnitud y ángulos directores nos permiten analizarlos con mayor precisión. Muchas gracias. Y ahora el ejemplo práctico. Como vemos, tenemos el siguiente vector en el espacio tridimensional. Vector igual a paréntesis 3,4,12. Este vector tiene tres componentes. En X el valor es 3, en Y el valor es 4 y en Z el valor es 12. La norma del vector se calcula usando la fórmula vector igual a raíz X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Sustituimos los valores, en este caso X al cuadrado pasa a reemplazar a 3, Y al cuadrado es 4 y Z al cuadrado viene siendo 12. Esto lo multiplicamos, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y 12 más 12, 144. Todo esto se suma y sale el resultado 169. Esto se le saca raíz y obtenemos 13. Ahora, como podemos ver, tenemos cosenos. Los cosenos directores nos indican la relación entre cada componente del vector y su magnitud. Y se calcula de este modo. Coseno alfa es igual a x sobre vector igual a 3 sobre 13. Y el resultado es 0.2308. Coseno beta es igual a y sobre vector igual a 4 sobre 13 igual 0.3077. Coseno gamma es igual a z sobre vector igual 12 sobre 13 y el resultado de esto es 0.9231. Estos valores nos ayudarán a encontrar los ángulos en el vector forma de los ejes coordenados. Para obtener los ángulos de alfa, beta y gamma, aplicamos la función inversa de coseno menos 1 a cada relación. El coseno alfa es igual a coseno menos 1 más igual el resultado de 3 sobre 13, que viene siendo 76.68 grados. Asimismo, el coseno beta es igual a coseno menos 1 más el resultado de 14 sobre 13. El resultado de 72.46 grados. El coseno gamma es igual a coseno menos 1 igual al resultado de 12 sobre 13. El resultado viene siendo 22.62 grados. Muy buenas con todos. Hoy les voy a hablar del tema que me tocó, comparaciones de vectores. 2D versus 3D. Dimensiones. La 2D tiene dos componentes, X y Y. En cambio, en la 3D tiene tres componentes, X, Y y Z. Aplicaciones. 2D. Problemas planos, gráficas y mapas. 3D. Problemas espaciales. Física, ingeniería, diseño 3D. Visualización 2D se representa en un plano. En el 3D se representa en un espacio. Precisión 3D ofrece mayor realismo y detalles en el fenómeno real. Como podemos ver en los vectores de aquí. El 2D, como por ejemplo aquí, en cambio versus el 3D. ¿Qué son los vectores en el espacio? Los vectores en el espacio son herramientas fundamentales en matemáticas y física para representar magnitudes con dirección y sentido en 3 dimensiones. También permiten describir posiciones, movimientos y fuerzas de manera precisa mediante coordenadas X, Y y Z. Las operaciones básicas como suma, resta, productos escalar y vectorial permiten analizar relaciones entre vectores y resolver problemas geométricos y físicos. En resumen, los vectores en el espacio son esenciales para comprender
y modelar fenómenos del mundo real en 3 dimensiones.